Bendiciones, que Dios les bendiga grandemente. Soy Jacqueline King y estoy aquí para hablar de la palabra del Señor. Padre, gracias te damos en estos momentos porque vamos a hablar de tu palabra. Bendícela en los corazones que la van a escuchar. En el nombre de Jesús, da salvación, da liberación, sanidad. Abre el entendimiento de las personas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero hablar de un mensaje pero muy que impactó mi vida. Sí, la Biblia dice que la palabra de Dios es nueva cada mañana. Entonces yo quiero hablar de dos milagros que sucedieron. ¿Ustedes saben cuándo? Justamente cuando Cristo estaba en la cruz. Uno fue espiritual mientras Él estaba vivo. Y el otro fue después que Cristo murió, estando ahí en la cruz, otro milagro. Pero vamos a ver cuáles son. Entonces, después que el Señor fue apresado, ustedes saben que Él fue al monte de los Olivos, a un lugar que le llaman el huerto del Getsemaní, donde el Señor invitó a sus discípulos a orar. Él dijo, orad para que no entréis en tentación. El espíritu nuestro está dispuesto a la oración, pero la carne de nosotros es completamente débil. Así que ustedes saben, hay que pedirle al Señor que nos dé mucha fortaleza para nosotros poder orar, porque la carne, la Biblia dice, no se somete ni puede someterse. Pero hay que someterla en el nombre de Jesús, amén, con la ayuda del Rey de Gloria. Aleluya. Entonces, recordemos que Cristo ya le había dicho a los discípulos, le había anunciado la muerte de Él. Él dijo, yo voy a morir, pero como Jonás duró 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así es necesario que el Hijo del Hombre dure 3 días y 3 noches en el centro de la tierra. Ok, ya el Señor le había dicho eso a los discípulos, pero ustedes saben, los discípulos, como que se le olvidó eso, no le hicieron mucho caso, porque cómo va a ser que nuestro líder, ¿verdad? Nuestro líder va a ser crucificado y lo van a matar de esa manera horrible. Bueno, entonces él estaba en el monte de los Olivos, invitó a los 12 discípulos a orar, pero entonces, como ustedes saben, Judas no estaba. Entonces fueron 11, ¿verdad? Que vinieron con Jesús porque Judas se fue a buscar el dinerito que los sacerdotes le iban a dar a él por decirle a los sacerdotes y a los guardias romanos dónde se encontraba Jesús. Entonces, Judas Iscariote no fue a esa oración final. Jesús le dijo a los 11, vengan, vamos a orar, y los llevó a ese huerto llamado el Getsemaní, que quiere decir, el Getsemaní quiere decir lugar donde te hacen pedazos, algo así, ¿verdad? Como son olivas, las aceitunas, ¿verdad? Tenían que ser hechas pedazos, desbaratadas. Bueno, es un proceso que yo se lo voy a decir después. Entonces Cristo iba a ser también, iba a ser desbaratado, quebrantado, roto. Miren, bueno, quebrantado en el sentido de la tristeza, de la angustia que iba a pasar. Pero la Biblia dice que ningún hueso de lo de Cristo fue roto, ninguno. ¿Ok? Porque ya es una profecía que está en la palabra de Dios, que dice que ninguno de sus huesos iba a ser roto, quebrantado. Estoy hablando del quebranto, del espíritu, la tristeza, la angustia que el Señor sintió. Él fue angustiado ese lugar después que ellos comieron la Santa Cena, ¿verdad? Que cantaron el himno. Él los invitó al Monte de los Olivos, y allá en el Monte de los Olivos, en ese lugar aparte que se llamaba Getsemaní, un huerto aparte, ahí el Señor le dijo a sus discípulos, vengan a orar. Entonces ustedes saben que Cristo tenía 3 discípulos que eran los que estaban más allegados a él,
más cerca de él, él los llamó y le dijo, vengan, Pedro, Juan y Jacobo, vengan a orar conmigo. Los demás quédense aquí orando y ustedes tres vengan conmigo. Entonces él le dijo, quédense aquí ahora que yo voy más adelante a hablar con el Padre. Dice que él se retiró de esos tres a un tiro de piedra y eh, sabemos que él hizo una oración tremenda. Le pidió al Padre Celestial que quitara esa copa de él. Él dijo, Padre, mira, es terrible lo que me va a pasar. Ese sufrimiento, esa angustia, esa tristeza. Quítame esto, Señor. Pero el Padre no se lo quitó. Él tuvo que dejarle a Cristo que cumpliera esa promesa de salvar al mundo a través del sacrificio de Él y de su resurrección. Amén. Su victoria sobre la muerte, los demonios, sobre el reino satánico, etcétera, etcétera. Y Cristo, dice la Biblia, oró 3 veces. Y las 3 veces que oró fue donde los discípulos los vio durmiendo. No, por eso ellos no pasaron la prueba, porque si Jesús dijo, oren porque la carne es débil, la carne no quiere orar, pero entonces vienen las tentaciones, los problemas, y la carne lo que quiere es vivir en aflicción y tristeza, y no quiere ir a la iglesia, no quiere orar, no quiere nada. Hay que estar siempre sometiendo esta carne con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Los discípulos no oraron, durmieron. Después dice la palabra de Dios que vinieron los soldados junto con Judas Iscariote. A Judas Iscariote le dieron 30 monedas, ¿verdad? El precio para vender a Jesucristo. Increíble. Bueno, entonces sabemos que Judas le enseñó dónde estaba Jesús y le dio un beso a Jesús y le dice, mire, este es el hombre, como que Cristo era un delincuente, pero ustedes saben que antes de venir venir Judas con ese grupo de soldados romanos, la Biblia dice que un ángel del Señor fortaleció a Jesucristo. Es un misterio. Un ángel del Señor vino y fortaleció a Cristo, y esa fortaleza de ese ángel le duró a Cristo toda la noche hasta la mañana que él murió. ¿Qué fortaleza? Bueno, entonces, después que Judas le dio el beso, ustedes saben que Pedro era muy sanguíneo y muchas veces actuaba como sin pensar. Cogió una espada por ahí y le cortó la oreja a uno de los soldados. Menos mal que Cristo se la colocó otra vez. Hizo un milagro el Señor ahí en el huerto del Getsemaní. Le colocó la oreja al soldado. Ok, me imagino que ese soldado después se convirtió, porque después de un milagro tremendo así, ¿quién no se convierte a Jesucristo? Amén. Bueno, después se llevaron al Señor, ¿verdad? Lo azotaron. Primero le hicieron un juicio falso. ¿Cómo se dice? Lo coronaron de espinas, lo azotaron cruelmente, lo vistieron con una ropa, una capa de púrpura, como para reírse y burlarse de él. A él dice que él es un rey, vamos a ponerle esta capa de púrpura. A ver cómo se ve. Se burlaban del Señor y le daban de puñetazos, le daban duro al Señor Jesús. Y entonces el Señor cargó el madero, cargó la cruz por la vía dolorosa hasta llegar al Gólgota. Ustedes saben que Gólgota significa Calvario o lugar de la calavera. Oh, qué nombre tan feo. Jesús fue crucificado en medio de 2 ladrones, ¿verdad? Y Cristo fue crucificado, ¿ustedes saben a qué hora? A la hora tercera del, ¿cómo se dice? El horario ¿cómo se llama? El horario de los hebreos, que en el horario de nosotros, los gentiles, es las 9 de la mañana. Entonces Cristo fue crucificado a las 9 de la mañana,
que esa era la hora tercera, según dice Marcos capítulo 15, versículo 25. Los soldados sortearon, le echaron suerte sobre la ropa de Jesucristo, sobre su cruz, ¿cómo se clavaron un letrero que decía Jesús el Nazareno, Rey de los judíos? ¿Verdad? ¿Se recuerdan que es de INRI? ¿Verdad? Jesús el Nazareno, Rey de los judíos. Después de horas y horas de agonía, Jesucristo pronunció las 7 famosas frases que no la voy a decir ahora. Una fue, Padre, ¿por qué me has abandonado? Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Él dijo también, tengo sed. Eh, bueno, él dijo 7 frases. Ya ustedes saben con ese dolor, con esos clavos en las manos, en los pies. Horrible. Entonces la corona de espina, ay Dios mío. Entonces dice la historia que esas cruces las ponían por donde más pasaban personas. Y ustedes saben el gentío mirando a Jesucristo. Y otra cosa es que Cristo lo crucificaron desnudo. Horrible. Ya ustedes saben, o sea, lo máximo de la vergüenza. Se le hicieron pasar a Jesucristo colgándolo en un madero desnudo. ¿Mm? Entonces, vamos a ver, recuérdense, el primer milagro que Jesús hizo, como yo le dije en la introducción, es la conversión del ladrón. Ustedes saben que él tenía 2 ladrones, uno a la derecha, otro a la izquierda. El de la izquierda injuriaba a Jesús, le dijo de todo. Tú eres hijo de Dios, ¿qué tú haces ahí en esa cruz? Baja de ahí y bájanos a nosotros también. Mientras que aquel de la derecha dijo, ven acá, pero tú estás en la misma condición, crucificado. ¿Cómo va a ser que tú vas a hablar mal a este santo que tenemos aquí? ¿Verdad? Nosotros sí tenemos que pagar nuestro pecado, pero dime, ¿qué hizo el Señor para estar ahí? Y le dice, Señor, recuérdate de mí cuando tú estés en tu reino. Entonces el Señor miró con mucha misericordia al ladrón de la derecha y le dijo, mira, hoy mismo tú estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Óyeme, el otro de la izquierda, cuando oyó eso, tiene que decir, yo también quiero estar, perdóname. No se arrepintió para nada. Y eso me recuerda que eso ahí representa a la humanidad. La mitad de la humanidad parece que se va a salvar y la otra se va a perder. El Señor con los brazos abiertos, diciéndole al mundo, aquí estoy con los brazos abiertos, vengan a mí que yo los quiero salvar. Pero desgraciadamente, eso da pena. Bueno, bendito sea el Señor. Entonces dice la palabra de Dios, después de eso Jesucristo entregó el Espíritu y expiró. Recuérdense que Jesucristo era un hombre normal, tenía alma, cuerpo y espíritu. Entonces dice la Biblia que Él entregó, Padre, te entrego mi espíritu. En tus manos entrego mi espíritu, encomiendo mi espíritu y sabemos que Dios tomó el espíritu de Jesús para Él, porque la Biblia dice que cuando las personas se mueren y el espíritu de uno, el espíritu de vida, ese aliento de vida va a Dios quien lo dio. Entonces, el cuerpo de Cristo estaba ahí en la cruz, mientras que el alma de Cristo, oigan eso, se fue al infierno, se llevó a el alma del ladrón que se arrepintió, se lo llevó para el infierno. Pero recuérdense que en esos momentos el infierno estaba dividido en 2 lugares. Uno era de la condenación eterna, donde la gente está pagando por sus pecados, y en la otra parte era el paraíso. ¿Ok? Entonces el Señor se llevó, el alma del Señor se llevó el alma del ladrón arrepentido, se lo llevó al lado del paraíso. ¿Ok? En el centro de la tierra, pero en el lado que se llama el paraíso o seno de Abraham. Bendito sea el Señor. Me imagino la alegría de ese ladrón arrepentido cuando él se vio allá. ¡Wow! Pero mira a Abraham, mira a Jacob, mira a Isaac. Pero aquí está, vamos a ver, está la reina Esther. ¿Cuántas personas hay aquí?
Ok. Entonces, Jesucristo murió a la hora novena, o sea, a las 3 de la tarde. Jesucristo estuvo desde las 9 de la mañana, hermanos, hasta las 3 de la tarde en ese solazo, desnudo, horas de angustia, botando sangre. Entonces, según los evangelios, eso usted puede leerlo en Marcos 15, 33 hasta el verso 37, ¿ok? Bueno, tenemos que según los evangelios, acontecieron los siguientes eventos. Oigan bien, después de la muerte de Jesús, oiga lo que pasó. Ya yo les dije, el primer milagro que fue espiritual fue la salvación ¿de quién? Del ladrón, ¿verdad? Un ladrón que se arrepintió. Ese fue un milagro espiritual estando Jesús en la cruz, ¿ok? Entonces, les dije que el Espíritu de Cristo se fue a Dios. Su alma estaba en el infierno. Dice la Biblia que él fue a predicarle a los espíritus encarcelados, mientras que su cuerpo estaba en la cruz. ¿Ok? El espíritu fue a Dios, que da el espíritu al hombre. El cuerpo de Cristo se quedó en la cruz y su alma fue al infierno a predicar. ¿Ok? ¿Qué pasó? Eventos sobrenaturales. Cuando Cristo entregó su espíritu, ¿verdad? Dijo, Padre, ya, y ahí se murió. Dice la Biblia que el velo del templo se partió de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron. Oigan eso, roca partiéndose así, de una manera sobrenatural, porque no había nadie picando piedra. Entonces dice la Biblia que también se abrieron tumbas. Muchos muertos resucitaron y caminaron entre la gente y fueron a visitar a sus parientes. ¡Ay, qué sorpresa tan grande! ¡Ay, santo! Uno que se murió ayer y dije, hoy me está visitando. ¡Wow! Con la muerte de Jesús, ¿verdad? Pasaron esos eventos sobrenaturales. ¿Ok? El velo del templo se partió de arriba abajo. La tierra tembló. Rocas se partieron. Se abrieron tumbas y muertos resucitaron. Y soldados romanos, llenos de miedo, mirando todas esas cosas, exclamaron diciendo, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Porque mira este terremoto, mira gente que resucitaron. ¿Qué es lo que está pasando? Esas piedras rompiéndose así al improviso. Pero entonces, quiero decirle cuál es el milagro que Cristo hizo después que murió. Pero todavía está en la cruz. No lo han bajado todavía. Cristo está ahí, ¿verdad? O sea, su cuerpo está ahí, todo maltratado, ¿verdad? Entonces, oigan bien. Bendito sea el Señor. La Biblia dice que estando Cristo en la cruz, un soldado romano, oigan bien, un soldado romano que según la tradición, bueno, la Biblia dice que ese soldado romano, un centurión, se quedó mirando así a Jesús ahí con un poco de fatiga y a ver si Cristo estaba muerto. Como él vio que Cristo estaba muerto, él no le rompió los huesos de la rodilla. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ninguno de los huesos de Cristo iba a ser quebrantado, roto, nada de eso. Aleluya. Como él vio que estaba muerto, el centurión, el soldado, vio que Jesús estaba muerto, no le hizo nada de romper las piernas, ¿verdad? Las rodillas. Mientras que los otros dos ladrones estaban vivos, le quebrantaron eso para que murieran de una vez. Porque parece que había gente que lo ponían en la cruz, duraban quizá una semana vivo ahí sufriendo. Ay, Dios mío, qué horrible. Pero como él vio que Cristo había muerto, ¿usted sabe lo que se le ocurrió? Tomó su lanza y la lanzó en el costado de Cristo.
Y dice la Biblia que del costado de Jesús, ¿verdad? El lado donde están las costillas, no se sabe si fue el lado derecho o izquierdo, dice que del costado de Jesús salió sangre y agua. Y, oigan bien, según la tradición cristiana, porque este pedazo no está en la Biblia, pero según los comentarios, ustedes saben, porque hay cosas, dice la Biblia, que si se pusieran a escribir todos los milagros, los discursos, las liberaciones que hizo Jesucristo, eso no iba a caber en todos los libros del mundo. Imagínense, el Señor dijo la cosa, la crema, de las cosas más importantes para la salvación de nuestras almas y poder nosotros reconciliarnos con Dios. Amén. Porque si no iba a ser un libro, sabrá Dios qué tamaño. Pero dice la tradición cristiana que este soldado que le dio el lanzazo a Jesús en el costado, él estaba enfermo de los ojos. Tenía algo en la piel también que necesitaba sanidad. ¿Qué sucede? Que cuando él le dio esa lanza a Jesús, del costado de Cristo salió, ¿verdad? Sangre y agua que le salpicó en los ojos al soldado y en el cuerpo. Y dice que él recibió sanidad. Oigan eso, recibió sanidad. Ay, santo. Cristo muerto en la cruz, ¿verdad? El cuerpo muerto de Jesús hizo un milagro. Su sangre y el agua que le quedaba en el cuerpo, ¿verdad? Le salpicó a este soldado romano, que le dicen centurión también. Oigan eso. Fue sanado de los ojos y fue sanado físicamente. Este centurión, según dice, ¿verdad? La tradición cristiana, se llamaba, déjame ver si lo encuentro, Casio Longino. En italiano, Caso Longino. ¿Ok? Se dice que algunas gotas de sangre y agua cayeron sobre él y él fue sanado físicamente. Bendito sea el Señor. Y ya ustedes saben, ese soldado incrédulo, ese soldado que le dio golpe a Cristo, ese soldado que vio cómo Cristo murió, lo crucificaron, lo coronaron de espinas, etcétera, etcétera. Y él después le tira la lanza como la última cerecita sobre el pastel. Cuando él vio ese milagro, que él pudo ver claramente que su piel fue sanada, ya ustedes saben lo que él hizo. Según dice, él se arrodilló delante del cuerpo de Jesús, como dándole gracias a Dios por ese milagro. Y los demás soldados dijeron, mira muchacho, álzate, que eso quiere decir que nosotros nos estamos poniendo por debajo de ese hombre. Cuidado, Bueno, la cosa es que él se entregó a Jesucristo. Gloria a Dios. Él se entregó a Jesucristo. Él reconoció la divinidad de Cristo. Entonces, este hombre, después de ser un testimonio, porque de la resurrección de Cristo, también él participó en la resurrección de Jesús. ¿Cuándo? Ustedes se recuerdan que cuando Cristo lo bajaron su cuerpo, ¿verdad? José de Arimatea, junto con Nicodemo, tomaron el cuerpo de Jesús y lo llevaron a un sepulcro rico, un sepulcro nuevecito, y pusieron el cuerpo de Cristo ahí, sellaron esa tumba con una piedra gigantesca. Entonces, ¿cómo se llaman? Los sacerdotes judíos le dijeron a los soldados, quédense ahí vigilando esa tumba, porque él dijo que el tercer día le iba a resucitar, y eso son mentiras. Ustedes se quedan ahí guardando la entrada. Si ustedes ven que el cuerpo desaparece, ustedes van a decir que los discípulos vinieron de noche, quitaron la piedra y se lo llevaron por ahí. Oigan qué mentira, los sacerdotes. Entonces, Casio, Dios mío, me olvidó el apellido. Casio Longino, el soldado romano
que se convirtió al Señor de todo corazón al escuchar que iba a hablar esa mentira. Él dijo, yo no voy a participar de esa mentira. Y él fue uno de los testigos, ¿verdad? Que vio cuando los ángeles vinieron y abrieron la tumba. Y él estuvo presente ahí. Entonces, bendito sea el Señor, ¿eh? Él estaba vigilando la tumba. Entonces, él no quiso meterse en esa mentira. Dicen que él se convirtió, ¿verdad? Y sufrió el martirio. Imagínense ustedes, un soldado romano convirtiéndose a Jesucristo. Eso fue un escándalo entre ellos. Entonces dice la historia que él murió como mártir en Capadocia, una ciudad que se llama Capadocia. Y se dice que la lanza de este soldado romano se le fue llamada también la lanza del destino. Esta lanza se encuentra como una reliquia en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Esperamos que sea verdad, que la lanza. Esperemos. Ojalá. Entonces, porque pasaron tantos años. Entonces, quiero decirle que en Juan 21:26 dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una a una, si se escribieran todas las cosas que hizo Jesús, sanidad, de liberación, sus prédicas, dice, si se escribieran una a una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. O sea, el Señor hizo en 3 años de ministerio, 3 años y medio, hizo tantos milagros y maravillas. El Señor, Dios mío, caminaba mucho, predicaba mucho, tenía mucha energía, amén. Entonces yo quería decirle ese segundo milagro, que fue una cosa increíble. Después de Jesús de muerto, el cuerpo de Jesús, la sangre que le salió de su costado y el agua que le salió de su costado salpicó los ojos y el cuerpo de ese soldado, y ese soldado se convirtió al Señor. Y dice la tradición cristiana que él fue un mártir del Señor, o sea, murió por la causa del Señor. Me imagino que él comenzó a dar testimonio de Dios y ya ustedes saben, contento y dando su testimonio. A muchos no le cayó eso bien y lo mataron. Murió como mártir. Bendito sea el Señor. Espero que les haya gustado esta predicación, que el Señor les haya hablado. El primer milagro de Jesús ahí colgado en la cruz fue la salvación de el ladrón, de uno de los ladrones. Y el segundo, que fue físico, el segundo fue la sanidad que hizo la sangre y el agua que salió del costado de Cristo a ese soldado romano. Un soldado que después de ser milagroso se convirtió al Señor y fue muy agradecido. No quiso participar de la mentira que le estaban diciendo los sacerdotes de la época. Y dice que él dio testimonio, ¿verdad? Y nada, eso no le cayó bien a un grupo por ahí. Y en Capadocia lo mandaron a matar. Bueno, que Dios les bendiga. Les habló Jacqueline King y yo espero que ustedes se gocen de verdad con esta palabra de Dios como me gocé yo cuando lo vi, cuando lo leí. Así que Dios les bendiga y bye bye.